Entonces, una sola voz rompió el miedo. Firme. Clara. Imponente. Todos los héroes disponibles que puedan luchar, adelante. Ahora. Izuku Midoriya, también conocido como Atlas, aterrizó en el centro de la avenida destrozada, levantando ceniza a su paso, mientras sus botas agrietaban la piedra al tocar tierra con precisión. Miró a su alrededor, escudriñando el caos con la mirada como si fuera un rompecabezas a la espera de ser resuelto. Perímetro defensivo ahora. Combatientes al frente, evacuadores, empiecen a retirar a los civiles. Quien tenga velocidad, a por todas. Esto ya no es cuestión de adelantamientos. Se trata de proteger a la gente. Adelante. La vacilación se rompió. La clase 1A se puso en marcha. Lo mismo hicieron otros alumnos de Ketsubutsu, Seiya y Shiketsu. El pánico se transformó en acción. Los secuaces de la pandilla orca se separaron y corrieron hacia grupos de estudiantes desprevenidos. Izuku se movió. Con un repentino estallido de relámpagos verdes, se lanzó hacia adelante, y las cadenas de égida cobraron vida alrededor de sus brazos. Cadenas negras y sombrías que vibraban con poder mientras se extendían hacia afuera. Una cadena se enroscó alrededor de un trozo de escombro que caía, apartándolo antes de que pudiera aplastar a un grupo de estudiantes. Otro proyectil impactó en la cara de un villano que se abalanzaba sobre él, desviándolo en el aire y estrellándolo contra una columna rota. Otros dos rodearon a un par de actores aterrorizados, atrayéndolos directamente a los brazos de Izuku en plena carrera. Una vez que los tuvo a salvo, se dio la vuelta y salió disparado de regreso hacia la zona médica, mientras su voz resonaba por las comunicaciones. 2 civiles a salvo. Cuadrante objetivo invadido. Necesito refuerzos en el flanco oeste. Shoto, Earpone Jack, quien esté cerca. Aterrizó bruscamente, completó el parto y entregó a los civiles a los estudiantes de medicina que esperaban. Luego, sin siquiera tomar aliento, despegó de nuevo, con las cadenas colgando como una armadura viviente, recolocándose ya para sujetar la siguiente línea. La simulación había terminado. La lucha debía comenzado. Y Atlas ya estaba allí, manteniendo la línea entre el caos y el colapso. La zona médica y de evacuación se había convertido en el corazón de la ciudad, palpitando de urgencia y bullendo de actividad. Las víctimas eran clasificadas, estabilizadas y redirigidas. Los estudiantes se movían con precisión milimétrica bajo el firme mando de Momo. Se encontraba en el centro, con su pulsera brillando con flujos de datos sincronizados. Sensores de ritmo cardíaco, etiquetas de trauma, niveles de recursos, todo actualizándose constantemente. Gira las etiquetas rojas al cuadrante 3, ordenó por su comunicador. Nos hemos quedado sin suero intravenoso en la zona 1. Tatami, redirige tu respaldo. Todo se mantenía en pie. Hasta el grito. Se acerca un monstruo. Las cabezas se volvieron. El pánico se extendió. 2 de los secuaces de Ganorca, cargados de peso, irrumpieron entre el humo. Sus pesadas botas golpeaban contra la piedra, sus movimientos eran frenéticos pero precisos. Eran veloces y se dirigían directamente al centro de evacuación. Antes de que el miedo pudiera extenderse, Momo ya estaba en movimiento. Protocolo Alfa. Activar. Con un tenue brillo, su armadura emergió de su traje en una fluida e impecable demostración de diseño táctico. Placas carmesí se ajustaron a su torso, antebrazos y pantorrillas. Sus guanteletes chasquearon al alinearse sus bordes modulares, captando la luz menguante como una punta de lanza reluciente. Ella no esperó. Los enfrentó de frente. El primer compañero alzó un bastón, pero Momo se interpuso, giró y lo paró con un amplio arco de su espada Command Edge, desviando el arma. Su segundo golpe vino desde abajo. Un escudo que emergió de su brazo opuesto impactó en su estómago y lo lanzó contra una caja de suministros. El segundo entró desviado. Momo se agachó, se deslizó por debajo y, con un chasquido de sus grebas, le golpeó la rodilla de lado, derribándolo antes de que pudiera reaccionar. 2 strikes. 2 neutralizaciones. 0 vacilación. Momo se mantenía erguido, con su armadura vibrando. «Saquen a esas víctimas de aquí», gritó. Los estudiantes se apresuraron, pero con determinación, no con pánico. Ella se volvió hacia la zona de evacuación con voz firme y clara. «Este sitio es seguro. Envíenme informes actualizados sobre bajas, ahora mismo». En otro lugar, justo más allá de la línea de evacuación, Rumi se agachó para esquivar un puñetazo y luego se lanzó hacia arriba, con la rodilla primero, impactando en el pecho de un oponente que le daba una patada lateral, enviándolo a volar. Aterrizó de pie, con los ojos rojos como la sangre recorriendo el campo de batalla. «La retaguardia está expuesta», gritó. «Ojos al frente. Intercepten». 2 estudiantes de Shiketsu la siguieron, flanqueándola mientras cargaba contra otro escuadrón que se aproximaba. Era intocable. Giraba, daba vueltas, aplastaba con un poder controlado. Pero entonces, detrás de ella... «Oye, Mirko». Ella echó un vistazo por encima del hombro.
Katsuki se encontraba a unos 12 metros de distancia, acorralando ya a dos civiles aturdidos detrás de una furgoneta medio volcada. Su mano se cernía cerca de su guantelete, pero no disparó. Parecía indeciso. No asustado. No abrumado. Simplemente atrapado entre dos instintos. Entonces apretó la mandíbula. Levantó una mano, no para atacar, sino para hacer una señal. Me llevo a estos a la enfermería. Gritó con voz cortante. Te dejo a los demás. No te maten. La sonrisa de Rumi brilló. ¡Qué mono! Estás empezando a sonar como un héroe. Cállense. Ladeó y luego se dio la vuelta, guiando a los civiles con sorprendente gentileza, con una mano levantada para protegerlos de los escombros mientras abría un camino con explosiones controladas. Rumi se volvió hacia los villanos que se acercaban y estiró los hombros. Supongo que ahora solo me pasa a mí, murmuró. Luego se abalanzó hacia adelante con un gruñido. De vuelta en la plataforma de observación, la multitud era una mezcla de murmullos, silbidos y un silencio atónito. La transmisión estaba dividida. Momo, con su armadura completa del protocolo Alpha, aplastaba a sus secuaces. Rumi se lanzaba a la lucha con furia de conejo. Y Katsuki guiaba con calma a los civiles a un lugar seguro. La señorita Hoke levantó las manos al aire como un árbitro que anuncia el final de un partido. ¡Ay, por favor! Gimió, riendo con incredulidad. Esto se está volviendo injusto. Se giró hacia Aizawa, señalando la pantalla mientras Momo eliminaba a dos villanos en tan solo 6 segundos. ¿En serio, era este tu plan desde el principio? ¿Crear una clase llena de leyendas andantes mientras el resto de nosotros criamos adolescentes apenas por encima del promedio? ¿Qué demonios les estás dando de comer ahí abajo? Aizawa, aún apoyado en la barandilla, se encogió de hombros levemente. Disciplina. Trabajo de campo. Y, al parecer, una cantidad descomunal de trauma emocional. Emi resopló con tanta fuerza que casi se le cae el portapapeles. Dios mío. Me has gastado una broma. ¿Quién eres? Aizawa se giró para mirarla de frente, con una leve sonrisa asomando en la comisura de sus labios. Quizás me estás influyendo. Sus ojos se abrieron de par en par. Parpadeó, con expresión impasible. Y tal vez no lo odie. La señorita Hoke lo miró fijamente como si acabara de proponerle matrimonio en medio de un terremoto. ¿Tú, acabas de coquetear conmigo? Depende. ¿Vas a anotar esto en tu columna de victorias? Volvió a parpadear. Y entonces soltó una carcajada estruendosa. Oh, estás en problemas, Eraser. Acabas de darme esperanzas. Suspiró dramáticamente y volvió a mirar el monitor. Un error terrible. Ella sonreía radiante a su lado, absolutamente deslumbrante. El mejor error que jamás hayas cometido. El distrito oriental era un laberinto de edificios escolares destrozados y parques infantiles rotos. Una burla espeluznante de lo que debería haber sido un lugar seguro. Shoto abrió paso entre los escombros, guiando con cuidado a un grupo de 5 niños de primaria que simulaban una situación de peligro. Se abrazaban, con los ojos desorbitados por el miedo, mientras las explosiones resonaban a lo lejos. Solo un poco más, dijo Shoto con voz tranquila y serena. Pronto estarás a salvo. A su lado estaban Denki, Kyoka y Toshi, cada uno defendiéndose con firmeza en medio del caos que crecía sin cesar. Detrás de ellos, 3 de los secuaces de la banda orca se acercaban rápidamente, abriéndose paso por los callejones como una manada. Control mental. Ladró Shoto, señalando con la cabeza hacia una escalera en ruinas. Cubre el flanco derecho. Ya estoy en ello. Respondió Itoshi, mientras su bufanda de captura ya ondeaba. Mantengan a los niños en movimiento. Kyoka lanzó un pulso terremoto sónico, cuya onda expansiva sónica recorrió el hormigón y derribó a 2 atacantes. Denki la siguió, arrodillándose y disparando una amplia red de voltaje sobre los compañeros caídos, inmovilizando sus extremidades con arcos de corriente. Ya van 3. Gritó Denki. Estamos a salvo. Shoto asintió y se volvió hacia los niños. Vete, dijo con voz firme. Mantente cerca de ellos. Pero apenas había terminado de hablar cuando un temblor más profundo y fuerte sacudió el suelo. Del humo que salía al final de la calle, emergió una figura gigantesca, más ancha que cualquiera en el campo, con los hombros cubiertos de ropa de compresión pesada, y cada paso dejaba grietas en el asfalto. Banda orca. No atacó. Simplemente se quedó allí parado. Observando. Analizándolos. Los niños se quedaron paralizados. Kyoka susurró. No se suponía que estuviera por aquí. Entonces algo ha cambiado, dijo Shoto, adelantándose ligeramente al grupo. Ganorka dejó escapar un gruñido retumbante, no un rugido. Una advertencia. Luego dio un paso al frente. Una bota pesada. Luego otra. Y los estudiantes retrocedieron instintivamente. Shoto apretó la mandíbula.
Su mano izquierda comenzó a cubrirse lentamente de escarcha, y una neblina se extendió por su palma. No dudó. Ir. Denki parpadeó. Espera, ¿qué? Hitoshi se puso tenso. Shoto. Saquen a los niños. Ahora mismo. El tono de Shoto no dejaba lugar a dudas. La voz de Kyoka flaqueó. ¿No lo dices en serio? Él es. Lo mantendré a raya. Puedo darte tiempo. Hitoshi abrió la boca y entonces vio la mirada de Shoto. Esto no era ego. Esto no era orgullo. Esto era Shoto tomando la decisión que nadie más quería tomar. Vamos, dijo Hitoshi, agarrando el brazo de Denki. Tenemos que irnos. Ahora. Denki volvió a mirar hacia atrás mientras Kyoka reunía a los niños. Shoto se mantuvo erguido. Solo. Enfrentándose a un héroe profesional del top 10 con nada más que concentración y la voluntad de proteger. La calle estaba en silencio, salvo por el crujido de los escombros al moverse. Ganorka gruñó de nuevo. Shoto exhaló lentamente. Veamos cuánto tiempo puedo hacer que te quedes. Golpeó el suelo con el pie. El velo de escarcha se activó. Una espesa niebla cruzó la calle mientras picos de hielo surgían repentinamente formando una pared entre él y la amenaza que se aproximaba. Y entonces, todo se encendió. El velo de escarcha se extendía por el campo de batalla como una niebla teñida de vapor, dificultando la visión pero enfriando el aire. Shoto permanecía justo detrás del muro de hielo irregular, con la mirada fija en la silueta de Ganorka. El héroe profesional seguía avanzando. Con determinación. Imponente. Sus secuaces se desplegaron tras él como depredadores al acecho, pero ninguno cruzó el velo. Shoto dio un paso al frente, la niebla se enroscaba a sus pies. No intentaba ganar. Intentaba ganar tiempo. Conocía sus límites. Solo necesitaba tiempo. Pero entonces... Así que este es tu juego, Todoroki. Una ráfaga de viento rasgó la niebla, desgarrando el velo en remolinos de vapor mientras Inasa aterrizaba bruscamente cerca, sus botas agrietando el pavimento bajo sus pies. La mandíbula de Shoto se tensó. No. Inasa señaló con el dedo acusador, agitando el pecho. Lo haces para llamar la atención, ¿verdad? Intentando presumir mientras los demás hacen el trabajo de verdad. Estoy tratando de ganar tiempo para la evacuación. Tenías que ser el centro de atención. Shoto apretó los puños con fuerza. Hielo se formó en uno de ellos, llamas se agitaron en el otro. Pero antes de que pudiera reaccionar, un destello le llamó la atención. Un movimiento. Un civil. Medio enterrado bajo una pila de vigas de acero. Uno de los niños actores de antes, abandonado durante el caos. Se le cortó la respiración. Por un segundo, el pánico se apoderó de él. Pero entonces, en algún lugar del fondo de su mente, no tienes que hacerlo solo, Shoto. Toma la decisión que importa. La voz de Momo. Tranquila. Firme. Centrada. Sus ojos se fijaron. El plan cambió. Sin decir palabra, Shoto se abalanzó sobre el niño, sus botas resbalando mientras se deslizaba sobre el hielo, esquivando escombros y fuego. Una llamarada derritió un camino, luego un muro de hielo protegió su salida. Aguanta, le dijo al niño. Estás a salvo. Pero detrás de él, Inasa se movió. No para ayudar, sino para interceptar. Otra vez estás intentando superarme. Dar marcha atrás. Las palabras resonaron como un trueno cuando Rumi irrumpió en la escena como una tormenta encarnada, sus botas golpeando el suelo con la fuerza suficiente para hacer temblar las paredes. Aterrizó entre Inasa y Shoto, con las orejas palpitando de rabia y los ojos echando chispas. No sé qué te pasa, gruñó, dando un paso al frente, pero si no dejas de comportarte como si esto fuera una competición de egos, te juro por Dios que te empacaré yo misma. Inasa retrocedió, sobresaltado, no por su fuerza, sino por su lucidez. Señaló a Shoto, que ahora protegía al niño con un escudo de hielo mientras las llamas despejaban su camino. Está protegiendo a alguien. Ese es su trabajo. Concéntrate en la misión, no en tu pequeña telenovela de instituto. Inasa se quedó paralizado. Miró. Miró detenidamente. Y vio al niño, llorando, aferrado al hombro de Shoto, resguardado por el terreno reseco y helado. Sus ojos se abrieron de par en par. La realidad lo golpeó. Maldita sea, susurró Inasa. Dio un paso al frente, con el viento arremolinándose suavemente alrededor de sus hombros. No era salvaje, sino estable. Yo te cubro, le gritó a Shoto. Cuando salgas. Shoto echó una mirada hacia atrás, la miró a los ojos y asintió levemente. Rumi se crujió los nudillos. Mantendré la posición. Se volvió hacia Ganorka, quien había observado todo el intercambio en silencio. Sus ojos oscuros analizaban cada detalle, cada vacilación, cada decisión. Esto no era solo una prueba. Era una evaluación. Y ahora, Rumi se interponía entre él y los niños. Hombros relajados, postura amplia, cada centímetro de ella irradiaba violencia con determinación. Los labios de Ganorka se curvaron en una leve sonrisa.
Había encontrado su desafío. El campo de batalla estaba en silencio ahora. No en paz, solo en espera. Un espacio entre latidos. Entre el aliento de la tormenta y su grito desgarrador. Y en ese espacio se encontraban dos depredadores alfa. Rumi, agachada, con las palmas de las manos rozando el hormigón agrietado, su larga cabellera blanca ondeando a su alrededor como un rayo hecho carne. Cada músculo de su cuerpo se tensaba, listo para la acción. Sus ojos, rojos como la sangre, miraban fijamente al frente. Su expresión oscilaba entre la anticipación y un gozo depredador. Ganorca se cernía al fondo de la plaza en ruinas, su pesada figura crujía con cada movimiento. Un traje de compresión envolvía sus extremidades como anclas. Pero su presencia no era lenta. Fue deliberado. Sus ojos oscuros se entrecerraron. Y Rumi sonrió. No eres un blanco fácil con un chaleco antibalas, murmuró. Por fin. Entonces se movió. Y fue rápido. Una onda expansiva estalló bajo sus pies mientras se lanzaba hacia adelante, con el brazo extendido hacia atrás como una bola de demolición apuntando a su pecho. Pero Rumi ya estaba en el aire. Ella esquivó su primer ataque, doblando las piernas en pleno vuelo, moviendo las orejas para seguir su movimiento, sin inmutarse siquiera cuando su gruñido subsónico resonó en el aire como una onda expansiva. Porque, a diferencia de la mayoría, ella no lo oyó. No la parte del peligro. Sus auriculares especiales microacolchados y reforzados para resistir la resonancia del campo de batalla filtraron la frecuencia sonora, convirtiéndola en ruido de fondo. Ella seguía escuchando todo lo demás. Sus pies agrietando el hormigón. El silbido de su chaleco. El leve crujido de las costuras de la armadura. Aterrizó con medio giro. Luego salió disparada hacia adelante. Arco lunar. Lanzó una patada giratoria, precisa, aérea y dirigida hacia arriba. Su talón surcó el aire como una cuchilla y alcanzó el protector de brazo levantado de Ganorca, abollándolo ligeramente antes de que rebotara y volviera a ponerse en cuclillas. Gruñó, no de dolor, sino de respeto. Rumi giró el hombro una vez y luego volvió a lanzarse. Luna Arc. Luna Arc. Dos patadas, alternando las piernas. Una al muslo y otra al hombro. Los absorbió a ambos, cambiando su postura para mantenerse firme. Pero el impulso ya había comenzado. Luna Rush. Se lanzó a toda velocidad contra la pared, impulsándose para caer en espiral, un torbellino de patadas vertiginosas, su figura borrosa, cada golpe fluyendo hacia el siguiente con un ímpetu que incluso sus propios músculos luchaban por contener. 10 golpes. 15. 20. Sus piernas eran como motores de pistón. Bloqueó lo que pudo, absorbió el resto, y entonces su patada final impactó contra el lateral de su arnés de pesas, arrancando uno de los broches por completo. ¡Sis! El vapor comprimido salió disparado hacia afuera al liberarse la presión. Su postura se tambaleó, solo ligeramente. Rumi aterrizó bruscamente, deslizándose, con una fina capa de sudor que ahora le brillaba en las sienes. Tenía los nudillos raspados. Le ardían las pantorrillas por el impacto. El corazón le latía con fuerza. Pero ella estaba sonriendo. Porque Ganorca se enderezó. Seguía de pie. Seguía sonriendo. Y por primera vez, su postura se adelgazó. Esto ya no era una prueba. Fue una verdadera pelea. El aire aún crepitaba tras la última andanada de Rumi. El vapor salía siseando de la hebilla de compresión rota en el pecho de Ganorca. El peso se desplazó ligeramente sobre su cuerpo, pero el profesional no flaqueó. En cambio, exhaló una sola vez. Firme. Controlado. Entrecerró los ojos, fijándolos en Rumi, que estaba de pie frente a él, con las piernas tensas, la sangre a flor de piel y una sonrisa salvaje. Entonces, se movió. Rápido. No cargó a ciegas. Acortó la distancia con determinación. Un paso. 2. Un giro seguido de un potente golpe de palma que no parecía propio de alguien tan corpulento. Pero Rumi apenas logró agacharse a tiempo. La onda expansiva del golpe destrozó la pared tras ella. Ella giró para contraatacar con una patada lateral, pero no la alcanzó. Ganorca lo anticipó. Giró el brazo en pleno movimiento, le atrapó el tobillo en el ascenso y con un tirón. ¡Crack! La estrelló contra el pavimento. No fue un golpe mortal. El impacto fue medido, no letal. Pero la aturdió. Rebotó al instante, apretando los dientes, y dio una voltereta hacia atrás, pero ella estaba allí. Llegó un segundo ataque. Ráfaga sónica de corto alcance. Dirigida como un cono directamente a su flanco. Hizo una mueca de dolor al perder impulso, desviándose ligeramente de su eje. Los auriculares filtraban el grito, pero no la presión que reverberaba. No presionó. No de forma exagerada. En cambio, Ganorca retrocedió medio paso y adoptó una postura cuadrada. Levantó un brazo, con la palma abierta. El otro lo bajó, con las rodillas flexionadas. Ya no atacaba, sino que controlaba el ritmo.
Su respiración retumbaba en su garganta como un tambor. Golpeas fuerte, dijo con calma. Piensas rápido y te mueves bien. Rumi escupió sangre de su labio mordido y se agachó, con una sonrisa que se ensanchaba. Halágame después, grandulón. Todavía no he terminado. Pero él no le devolvió la sonrisa. Dio otro paso adelante, y el suelo se agrietó bajo su bota. Eres un huracán, gruñó. Pero no luchas como un equipo. Fue entonces cuando volvió a atacar. Esta vez, con pura ofensiva. Su figura se deslizó hacia adelante, sorprendentemente baja para alguien de su tamaño. Un brazo se abalanzó como un ariete mientras el otro amagó con un amplio movimiento para luego engancharse en el aire y atraparla por la cintura. Giró el torso, arrastrándola con el movimiento, y luego la clavó en la pared que tenía detrás como si estuviera plantando una bandera. Rumi jadeó, por primera vez en la pelea. No por el dolor, sino porque se dio cuenta de que él la estaba leyendo. En tiempo real. Cada esquiva que había usado. Cada arco. Cada cámara. Cada distancia que prefería. Él se estaba adaptando. Y estaba ganando en ritmo. Aún así, Rumi se impulsó contra la pared con un gruñido y se deslizó hasta un aterrizaje bajo. Se dobló el hombro con un crujido. De acuerdo, jadeó. Quizás ese equipo de compresión realmente te está frenando. Inclinó la cabeza. No respondió. Me estoy conteniendo. Eso la detuvo. Por un momento. Y luego, se echó a reír. Pues será mejor que pares. Porque si no, me sentiré insultado. Se limpió la sangre del labio. Y volvió a agacharse. A lo lejos, Izuku se detuvo en pleno vuelo. Podía sentir cómo cambiaba la presión. Rumi estaba luchando de verdad. Y alguien más estaba respondiendo. Izuku surcó los cielos de la ciudad a toda velocidad, con Float vibrando bajo sus botas, One for All potenciado ligeramente hasta el 30%, manteniendo el equilibrio para una velocidad y agilidad controladas. En el instante en que el aire cambió cuando la presión alrededor de Rumi se disparó lo sintió en sus huesos. Un ritmo lejano latía un poco más rápido que su propio corazón. Ella está luchando de verdad, entrecerró los ojos. Su trayectoria se ajustó en el aire. Se dirigió hacia su sector, con las piernas tensas y los brazos listos para desplegar las cadenas de égida en cuanto la situación se complicara. Pero justo cuando superaba el borde de un paso elevado derrumbado, sus ojos divisaron algo abajo. Un destello amarillo. Una silueta demasiado inmóvil. Una vacilación. En medio de una plaza medio en ruinas, yo permanecía de pie, con los puños apretados pero inmóvil, rodeado por 3 de los corpulentos secuaces de Ganorka. Su postura característica estaba lista para desatar una onda expansiva, pero no lo hizo. Porque justo detrás de él, acurrucada contra un banco roto, había una civil, una mujer adulta, tosiendo, sujetándose el brazo mientras los escombros la rodeaban como una trampa. Yo fue descubierto. No podía usar su don sin ponerla en peligro. Y los villanos lo sabían. Se acercaron sigilosamente, despacio, con deliberación. Uno crujiéndose los nudillos. Otro blandiendo un garrote de utilería con una amenaza deliberada. Yo gruñó con frustración, con gotas de sudor en la frente. Muévete, vamos, muévete. No podía correr. No podía luchar. Y no podía gritar pidiendo ayuda sin... ¿Grieta? Una mancha verde cayó del cielo, y unas cadenas brotaron como un relámpago nocturno. Izuku aterrizó entre yo y sus ayudantes, con la capa ondeando mientras alzaba un brazo. Gritó por encima del hombro. Protejan al civil. Yo les abro el paso. Sin esperar respuesta, extendió la mano hacia adelante. Cadenas de égida. Lanza ondulante. 2 cadenas negras se extendieron hacia afuera, atrapando los tobillos de los 2 enemigos que tenían delante, apretándose como serpientes antes de azotarlos, levantándolos del suelo y lanzándolos por los aires. El tercero dio un salto hacia adelante, pero Izuku ya estaba en movimiento. Esquivó el golpe, giró dentro de la guardia y le propinó un rodillazo ascendente en las costillas al oponente, derribándolo con una fuerza quirúrgica. Los 3 caídos. 10 segundos. Yo parpadeó. Mi gorilla. Izuku se giró, preparándose para liberar a la actriz atrapada. ¿Está bien? Yo reaccionó y se arrodilló junto a ella. Sí, ya está bien. Izuku le tendió la mano y la ayudó a levantarse con una suave sonrisa. Dirígete a la zona médica. Sigue el camino del oeste. La gente de Creati lo tiene controlado. Ella asintió con la cabeza y se alejó tambaleándose, con yo guiándola mientras corría. Miré hacia atrás una vez. No pude actuar con la suficiente rapidez. Izuku negó con la cabeza. Hiciste lo correcto. No pusiste en peligro a ningún civil. Eso es lo que hacen los héroes. Los ojos de Yo se abrieron de par en par. Luego enderezó los hombros. Solo un poco. Gracias.
Izuku asintió una vez más, luego volvió la vista hacia el horizonte, entrecerrando los ojos al sentir la tensión de la batalla que irradiaba desde varias manzanas de distancia. Rumi sigue manteniendo la línea. Sin decir palabra, se elevó, con las cadenas desplegándose tras él como alas. Atlas estaba en camino. El polvo se arremolinaba en pequeños remolinos sobre la avenida destrozada. Trozos de hormigón yacían en cráteres. Grietas surcaban la calle como cicatrices. El silencio sofocante entre asaltos solo se rompía por el leve murmullo de la respiración controlada de Ganorka y el rítmico movimiento de Rumi, que echaba los hombros hacia atrás mientras sus botas se deslizaban hasta adoptar la postura de combate. Se habían puesto a prueba mutuamente. Ahora llegaba el momento del baile. Ganorka dio el primer paso. Su avance era más lento ahora, las pesas de compresión en sus brazos rechinaban claramente con cada giro, pero no flaqueó. Sus pasos eran deliberados. Su juego de pies preciso. Su equilibrio impecable. Rumi se lanzó con un desafiante arco lunar, una patada alta y rápida dirigida a su hombro que fue bloqueada al instante con el antebrazo levantado. El golpe recorrió su armadura, pero lo absorbió, desplazando su peso lo justo para mantener el equilibrio. Ella no retrocedió. Siguió presionando. 3 patadas más izquierda, derecha, barrido bajo giratorio obligándolo a bloquear y ajustarse, recortando centímetros con cada pase. Su brazo bajó hasta el último, y ella vio su oportunidad, hasta que él giró las caderas y dejó escapar un bramido subsónico asombroso, sincronizado con su aterrizaje. Sus oídos se estremecieron involuntariamente, incluso a través de los amortiguadores, y la reverberación a través de las plantas de sus pies la hizo perder el ritmo momentáneamente. Él atacó. Un puñetazo descendente, como un martillo, cayó como una losa. Rumi dio una voltereta hacia atrás justo a tiempo, su bota rozó la parte superior del guantelete lastrado mientras giraba en el aire y aterrizaba agachada. «Te estás adaptando», dijo con una sonrisa. «Bien. Estás aprendiendo», respondió con voz grave y pausada. Volvieron a chocar. Esta vez fue un choque de ritmos. Rumi se lanzó al ataque, ejecutando un Lunar Rush, con sus extremidades como un borrón de movimiento que atravesó su torso y brazos. Ganorka recibió los golpes, giró con cada uno y contraatacó con golpes cortos y potentes al cuerpo que rozaron sus costados y, en una ocasión, incluso le agrietaron el guantelete con la fuerza de su golpe. Rumi gruñó, pero sonrió aún más. El sudor ahora le corría por la mejilla y las piernas le ardían por la emoción de la resistencia. Se separaron por un instante, ambos respirando con dificultad, dando vueltas. Ganorka giró el hombro y Rumi pudo oír el crujido mecánico de las pesas que reducían su velocidad. No era lento en absoluto. Pero eso le daba a ella la ventaja justa. Aún así, lo compensaba con precisión. Cada ataque era calculado. Cada defensa, eficiente. No solo era fuerte. Era inteligente. Y a Rumi le encantaba. Ella volvió a lanzarse, fingiendo un amago hacia la izquierda antes de impulsarse con un Luna Arc giratorio desde la dirección opuesta. El golpe impactó con fuerza contra su chaleco, y él retrocedió medio paso, sintiendo cómo el pavimento crujía bajo su talón. Pero no tropezó. Dio una vuelta, bajando el codo, y la golpeó en las costillas en pleno giro, provocando que rodara de lado y se deslizara por el pavimento. Golpeó la palma de la mano contra el suelo y se puso de pie de un salto mientras derrapaba, respirando ahora con dificultad. Una de sus botas estaba rota. Le dolía el hombro. Pero los ojos le ardían. Escupió hacia un lado, la sangre se mezcló con el polvo y exhaló. Ganorka ajustó su postura de nuevo. Su respiración seguía controlada, pero ahora era más pesada. Las pesas estaban cumpliendo su función. Lo ralentizaban. Lo ponían a prueba. Pero no lograron doblegarlo. Él asintió respetuosamente. La mayoría no duraría tanto. Rumi se limpió la boca y rió, una risa baja y salvaje. El aire entre ellos se cargó de tensión, del tipo que hace que el polvo parezca más pesado y que el mundo se sienta demasiado silencioso. Las piernas de Rumi ardían, su respiración era firme pero entrecortada. Ganorka permanecía erguido, la sangre circulaba lenta y controladamente por sus extremidades comprimidas. Ambos estaban magullados. Ambos estaban exhaustos. Pero la situación aún no había cambiado. Rumi se movió sobre sus talones, con los labios entreabiertos en una sonrisa salvaje mientras una nueva idea surgía en su mirada. Él seguía resistiendo sus ataques. Bloqueando cada Lunar Rush. No podía superarlo en velocidad ni siquiera en una cadena directa. Así que no te encadenes. Suelta. Su postura cambió. Sutil, el peso bajo, enrollada como un resorte. Luego saltó. Alto. Más alto que antes. Un lanzamiento vertical completo, girando hacia arriba en el cielo salpicado de ceniza, su cuerpo girando una vez, 2 veces, RQ. Luego se acurrucó. Caída de la luna.
Rumi se precipitó hacia abajo como un meteorito, con una pierna extendida en una patada descendente precisa. No un tajo, ni una barrida, sino un golpe certero destinado a derrumbar su defensa y aplanar su base. Funcionó. Casi siempre. La patada impactó de lleno en el centro, golpeando el hombro de Ganorca y haciendo que sus pies cedieran, clavando las rodillas en el pavimento agrietado. Su espalda se tensó por el impacto, y su chaleco lastrado silbó por la tensión. La fuerza del impacto agrietó la tierra bajo sus pies. Rumi se recuperó al instante, volviendo a su posición original con una sonrisa y una carcajada salvaje. Oh, ese sí que tiene dientes. Pero su aterrizaje fue defectuoso. No había probado la fuerza de desplazamiento en el aire, y el retroceso la hizo girar con más fuerza de la esperada. Tropezó, dando medio paso hacia un lado, perdiendo el equilibrio por un instante. La banda orca no lo desaprovechó. Demasiado comprometido, gruñó. Se abalanzó hacia adelante con un repentino golpe de cadera y hombro, impactando su costado expuesto como una roca con toda la fuerza. El golpe la levantó del suelo y la estrelló contra el costado de un contenedor de carga oxidado. El golpe fue fuerte. El metal se dobló hacia adentro, y ella se quedó sin aliento. Cayó en cuclillas, amortiguándose la caída con una mano, con el pecho agitado. La banda orca no actuó de forma temeraria. Avanzó con paso firme, lento y controlado, recuperando terreno con cada paso. Se torció el hombro una vez, dejando ver el hematoma bajo el uniforme, pero su postura era perfecta. Ustedes innovan bien, dijo rotundamente. Pero la innovación sin control es una puerta abierta. Rumi se limpió la sangre del labio con el dorso del guante, mientras un suspiro entrecortado escapaba entre sus dientes apretados. Sí, murmuró, sonriendo a pesar del dolor. Supongo que tendré que probarlo unas cuantas veces más. La pared del contenedor aún temblaba por el impacto mientras Rumi se incorporaba, moviendo la mandíbula una vez y sacudiéndose las extremidades para aliviar el dolor. La banda orca ya venía. Ni un paso en falso. Ni alardes. Avanzó como una avalancha. Un muro de violencia medida, envuelto en una pesada armadura y una determinación inquebrantable. Rumi se agachó, moviendo la pierna para provocar que él perdiera el equilibrio y realizara una parada desequilibrada. No mordió. En cambio, la pateó con fuerza, avanzando con tal ímpetu que casi fracturó el hormigón, obligándola a retroceder medio paso. Apenas se había recuperado cuando él volvió a abalanzarse sobre ella. Un golpe con la palma abierta dirigido al centro del cuerpo. Lo bloqueó, a duras penas, pero el impacto la lanzó hacia atrás, deslizándose por el pavimento cubierto de escombros como una bola de pinball, mientras sus botas raspaban el suelo. Gruñó, dio una voltereta y aterrizó con fuerza. Pero antes de que pudiera recuperarse, demasiado lento. Su voz resonó antes de su siguiente ataque. Una explosión sónica rasgó el aire a quemarropa. Los amortiguadores de Rumi absorbieron lo peor, pero la onda expansiva aún le sacudió las costillas y la hizo tambalear. Se tambaleó, medio ciega en la bruma de la reverberación. Entonces la rodeó con el brazo por la cintura, apretándola como una llave de lucha libre, y la arrojó. No lejos, sino directamente hacia abajo. Cayó al suelo con fuerza, levantando una nube de piedras rotas. Gruñó al sentir que el aire le abandonaba el pecho, pero aún aturdida, rodó con el impacto, intentando recuperarse. Ella no tuvo la oportunidad. Ganorca descendió con determinación, golpeando con ambos pies el suelo justo a su lado, no para aplastarla, sino para acorralarla. Volvió a mover el brazo, preparando otro impulso sónico. Ella se retorció, lanzó un salvaje arco lunar, pero él lo atrapó en pleno movimiento, con la palma de la mano en su pantorrilla, apretando con fuerza. Reflejo, dijo, con voz resonante. Predecible ahora. La balanceó, aprovechando su propio impulso para lanzarla de cara contra la pared que tenían detrás. El impacto se hizo sentir. Rumi cayó de rodillas, respirando con dificultad y con la vista borrosa. Su cuerpo gritaba, sus músculos se contraían con una mezcla de dolor y rebeldía. Sus ojos seguían fijos en él. Seguía luchando. Pero estaba cediendo. Y Ganorca lo vio. Eres fuerte, dijo en voz baja. Más rápido que la mayoría. Hizo una pausa, relajando ligeramente los brazos a los costados. Pero eso no gana una batalla. Rumi se limpió la sangre de la mejilla y se incorporó de nuevo. Su postura era amplia, pero inestable. Su hombro se encogió. La respiración de Rumi ahora era agitada y entrecortada, pero continua. Permanecía de pie frente a Ganorca, con el labio partido sangrando y arañazos que trazaban líneas rojas y furiosas en su hombro y mejilla. Le ardían los músculos. Cada respiración extraía un profundo torrente de rebeldía primigenia. No estaba cansada, simplemente estaba calentando. Poco a poco, el ritmo de la pelea cambió. Los penetrantes ojos de Rumi se entrecerraron mientras su postura se agachaba, sus pupilas se contrajeron hasta convertirse en feroces rendijas depredadoras.
Su corazón se aceleró, la adrenalina fluía como fuego fundido por cada vena. Sus sentidos se agudizaron. Los sonidos se amplificaron, el olor a sudor y humo impregnaba el aire. Flexionó las manos y luego las apretó, clavando ligeramente las uñas en las palmas, anclándola en el dolor y la claridad. Ganorka dio un paso al frente de nuevo, con sus pesas compresivas aún desprendiendo vapor. Era enorme, imparable, aparentemente invencible, pero para Rumi, no era más que otra montaña que derribar. Se lanzó hacia adelante, más rápida e impredecible que nunca. Sus movimientos eran salvajes pero controlados, instintivos pero precisos. Se retorcía en el aire, su cuerpo giraba como una cuchilla, y el poder de su peculiaridad llevaba cada músculo al límite. Luna Arc. Gruñó, lanzando una devastadora patada giratoria que impactó con fuerza contra la guardia levantada de Ganorka. Antes de que las reverberaciones se desvanecieran, ya estaba girando de nuevo, sus piernas convirtiéndose en un torbellino de golpes. Luna Rush. Ganorka retrocedió ligeramente ante el ataque. Por un instante, la sorpresa brilló en sus ojos. Sabía que era feroz, sabía que era fuerte, pero esta intensidad pura era algo completamente distinto. Pero incluso los superdepredadores no siempre luchan solos. Detrás de Ganorka, surgió un repentino movimiento. Dos de sus secuaces, que habían permanecido ocultos por el caos, emergieron del humo. Se movieron con rapidez, con el equipo de supresión táctico preparado. Antes de que Rumi pudiera reaccionar, una oleada de cables de sujeción de alta densidad se desató, enredándose en sus extremidades y aprisionándola dolorosamente contra el muro dentado de escombros que tenía detrás. Rumi rugió, salvaje y desafiante, con los músculos tensos mientras intentaba liberarse. Cuanto más forcejeaba, más se apretaban las ataduras contra su piel. Apretó los dientes contra el dolor, con los ojos brillando de desafío. La sangre corría libremente por sus brazos, su cuerpo se agitaba contra las ataduras implacables. Ganorka se acercaba lentamente, con aplomo y determinación. Su respiración era pausada, aunque su uniforme mostraba claras señales del implacable ataque de Rumi. Luchas admirablemente, Usagi-yama gruñó, con la voz cargada de sincero respeto. Quedarte atrás, enfrentarme cara a cara, solo, fue valiente. Incluso digno de elogio. Se detuvo a escasos metros de ella, enorme e imponente, entrecerrando los ojos con brusquedad. Pero fue una tontería. La valentía sin estrategia es pura imprudencia. Nunca tuviste ninguna posibilidad de ganar. A pesar de la aplastante presión sobre su cuerpo, a pesar del agotamiento y el dolor, los labios de Rumi se curvaron en una sonrisa aguda y sangrienta. Sus orejas se movieron ligeramente, un sonido tenue llamó su atención. Distante, pero familiar. Su corazón latió con un poco más de firmeza, su determinación se afiló como una cuchilla. Cruzó la mirada con Ganorka, con la voz ronca, un susurro, pero aún llena de feroz confianza. Oh, grandulón, no lo entiendes. Se suponía que no debía ganar. Su sonrisa burlona se ensanchó, volviéndose más salvaje, con los ojos brillando desafiantes. Solo estaba aquí para defender la posición. Los ojos de Ganorka se abrieron apenas un poco. Comprendió el significado, pero demasiado tarde. Desde arriba, una voz se abrió paso entre el ruido del campo de batalla, fuerte e imponente, inconfundiblemente familiar. La voz de Izuku, llena de fuerza inquebrantable y tranquila determinación. Paso de titán. Los ojos de Rumi se alzaron mientras el mundo parecía detenerse. Sobre ella, recortado contra el cielo ardiente, estaba Izuku descendiendo desde lo alto como un meteorito viviente. Un relámpago verde crepitaba a su alrededor, y las poderosas cadenas de égida se desplegaban como alas. Rumi sonrió ahora con toda sinceridad, ensangrentada, magullada, pero victoriosa. Habían llegado sus refuerzos. El cielo se resquebrajó cuando Izuku Midoriya descendió como un juicio desde lo alto. Un rayo verde recorrió su cuerpo, describiendo arcos a medida que sus botas golpeaban el suelo con una fuerza cataclísmica. Su talón golpeó el suelo como un martillo de guerra caído del cielo. El campo de batalla se quedó paralizado por un instante. Entonces, ¡bum! La tierra cedió. Grietas se extendieron como telarañas desde el punto de impacto en todas direcciones. El hormigón se hundió bajo sus pies y las ondas expansivas se propagaron con furia sísmica. Los dos secuaces que flanqueaban a Rumi fueron lanzados como muñecos de trapo, y su equipo quedó esparcido por la calle llena de escombros. Otro atacante, que seguía avanzando, fue alcanzado a mitad de camino y arrojado hacia atrás contra el escaparate derrumbado de una tienda. Incluso Ganorka, firme con ambos brazos en alto en una sólida guardia, fue empujado hacia atrás varios metros. Sus botas abrían surcos en la tierra, la onda expansiva le recorría los brazos y le sacudía la columna vertebral bajo el chaleco lastrado. Gruñó, no de dolor, sino de sorpresa. Izuku permanecía de pie en el centro del cráter, con cadenas de energía negra que se agitaban y se enroscaban en el aire como dos serpientes. Cadenas de égida brillaban con energía a lo largo de sus brazos. Y en esa fracción de segundo, mientras Ganorka se mantenía firme, Izuku se movió.
Cadenas de égida disipar trampa. Las cadenas negras se desplegaron con fuerza, enganchándose a los cables de alta densidad que sujetaban a Rumi contra los escombros. Con un chasquido violento, deshicieron las ataduras, liberándolo con un destello de luz y una fuerza cinética. Rumi cayó de rodillas, apoyándose en una mano, con el pecho subiendo y bajando mientras tomaba una bocanada de aire entrecortada y sorprendida. Ganorka ya se estaba recuperando, sus músculos se contraían bajo el peso comprimido. Se lanzó hacia adelante, pero Izuku reaccionó por instinto. Flexionó una pierna. Al recibir la embestida, su patada impactó contra el brazo de Ganorka, deteniéndolo. Entonces, se zafó de los brazos de Ganorka, girando hacia atrás en un arco acrobático que lo llevó a través de los escombros, aterrizando junto a Rumi en cuclillas. Se levantó lentamente, con la mirada fija al frente y el rostro sereno y concentrado. Mirko. Ella lo miró. Sus ojos aún brillaban con furia, su cuerpo estaba ensangrentado, pero su postura se enderezó con orgullo. Infieme. Rumi se crujió el cuello una vez y escupió sangre en la tierra que tenía al lado. Luego sonrió. Sigo respirando. Flexionó los dedos, magullados pero firmes. Sigo con vida. La sonrisa de Izuku era tenue, pero llena de determinación. Entonces, acabemos con esto. El polvo aún flotaba en el aire, arremolinándose alrededor del cráter fracturado que dejó el paso de Titán. Izuku permanecía junto a Rumi, su presencia serena pero vibrante de energía. One for All activo y firme, cadenas negras ondeando como estandartes al viento. A su lado, Rumi estiró los hombros. La sangre aún le corría por el brazo, pero su postura era firme, con la mirada fija al frente. Al otro lado del campo, Ganorka ajustó su postura. Sus hombros se agitaban ligeramente y el peso sobre sus extremidades humeaba por el esfuerzo repetido. Seguía siendo poderoso, seguía sereno, pero sus pesas se resquebrajaban en algunos puntos y su equilibrio ya no era perfecto. Izuku tocó el comunicador que llevaba en el cuello. Atlas aquí. Necesito información actualizada sobre la extracción de civiles. Verificación de prioridades. ¿Cuántos quedan? Un segundo de estática. Soy yo, respondió Yoshindo con voz tensa pero firme. Tenemos a 3 más atrapados en el sector 5. Nos ponemos en marcha ya. Aquí Ingenium interrumpió la voz de Ira, clara y autoritaria. Estamos completando el rastreo del sector 2. La mayoría está despejada, pero pido a todos los equipos móviles que revisen sus cuadrículas. Ya casi llegamos. Izuku asintió una vez y luego miró de reojo a Rumi. Ella captó el intercambio, asintió bruscamente y sonrió mostrando sus dientes manchados de sangre. Bien. Mantenemos la amenaza aquí. Ella dio un paso al frente. Izuku la siguió. Ganorka gruñó, alzando los brazos mientras ambos se lanzaban al unísono. Rumi atacó primero. Un lunar que se lanzó hacia arriba, con la pierna girando en forma de media luna. Ganorka lo bloqueó, cruzando los antebrazos, pero Izuku ya estaba detrás de él antes de que el impacto terminara de resonar. Cadenas de égida contraataque. 2 cadenas negras se lanzaron hacia adelante, formando un lazo que se enroscaba en los tobillos de Ganorka. Este golpeó el suelo con fuerza, agrietando la piedra que había debajo para evitar enredarse, pero eso lo ralentizó, y Rumi aprovechó ese instante. Luna Rush. Ella desató una ráfaga de patadas a media distancia, rápidas y precisas, dirigidas a mantenerlo en una postura reactiva. Izuku se mantuvo en movimiento, lanzándose al suelo y lanzando un golpe ascendente con la palma de la mano, justo debajo de las costillas de Ganorka. Este gruñó de nuevo, no tanto por dolor, sino por desafío. Ahora te toca coordinar. Se retorció, balanceando un brazo enorme en un amplio arco para ganar espacio, pero Izuku se agachó para pasar por debajo mientras Rumi saltaba por encima, con una sincronización casi perfecta. Claro que sí. Gruñó ella, aterrizando a su lado. No puedes permitir que me lances contra una pared, bromeó Izuku, con una media sonrisa mientras sus cadenas volvían a su posición de guardia. Ganorka encogió el cuello, tensando los hombros. Inteligentes. Coordinados. Rápidos. Se preparó. Veamos si es suficiente. El campo de batalla retumbaba bajo sus pies. La energía de Izuku se expandía, arcos de relámpagos verdes danzaban sobre sus hombros, sus botas raspaban el pavimento agrietado. Su mirada estaba fija al frente. Tranquila, precisa, mortalmente concentrada. Rumi se movió a su lado, pegada al suelo, con los músculos tensos y listos, las orejas moviéndose para seguir cada respiración, cada espasmo en el cuerpo de Ganorka. Frente a ellos, el héroe profesional se mantenía erguido, pero el peso comenzaba a notarse. Su respiración se volvió más pesada. Su postura ya no era inquebrantable. El vapor silbaba de cada articulación de su traje de compresión, y profundas grietas recorrían las placas de sus brazos y pecho. Aún no había terminado. Pero se estaba quedando atrás. Es hora de intensificar la acción, dijo Izuku en voz baja, ajustando su postura. No quedan civiles en nuestra zona.
Los ojos de Rumi se movieron de lado a lado, salvajes y brillantes. Es hora de desinhibirse. Él asintió. Es hora de acabar con esto. Se movían juntos, en una ráfaga sincronizada. Rumi descendió desde lo alto, saltando desde una columna rota y girando en un arco lunar similar a un látigo, dirigido a la cabeza de Ganorka. Levantó un brazo, pero lo bloqueó. Sin embargo, ese bloqueo le costó la visión por un instante. Fue entonces cuando Izuku apareció. Bajo. Rápido. Atlas Cascade. La primera patada impactó en la rodilla de Ganorka, precisa y desestabilizadora. La segunda aterrizó justo debajo de sus costillas, potenciada por la explosión, haciendo que su cuerpo retrocediera medio paso. La tercera, a la mitad del torso, levantó polvo y escombros en un círculo. La cuarta y la quinta, encadenadas al unísono, abrieron su postura, obligándolo a girar sin control. La sexta, ¡boom! Un golpe de talón ascendente directo al centro del chaleco de Ganorka, detonando con una llamarada de One for All que envió al imponente héroe tambaleándose hacia atrás, con los brazos girando para mantener el equilibrio. Se mantuvo a flote por los pelos. Y entonces Rumi volvió a aparecer, lanzándole una patada giratoria al costado, persiguiéndolo por todo el campo. Levantó un brazo, pero fue lento. No porque fuera débil, sino porque ahora eran demasiado rápidos. Demasiado entrenados. Demasiado coordinados. Ganorka gruñó, con la voz baja en su garganta, mientras retrocedía y dejaba escapar otra ráfaga sónica, esta vez incontrolada y amplia. Izuku y Rumi lo esquivaron limpiamente. Ya no eran estudiantes. Eran depredadores en movimiento. Ganorka cayó de rodillas, sus botas resbalando sobre la piedra agrietada. Tocó su comunicador. Su voz, aunque entrecortada, se mantuvo serena, pero la urgencia era inconfundible. Grupo Orca. Equipo de campo Alfa. Necesito refuerzos. Todas las unidades disponibles, acudan a mi posición. Ahora mismo. Su mano libre se apoyaba en el suelo mientras su pecho subía y bajaba. Desde los confines del paisaje urbano, se movían sombras. Uniformes. Armaduras pesadas. El enjambre se acercaba. Al principio, solo se oían pasos. Docenas de ellos. Entonces, las figuras emergieron a través del horizonte fragmentado. Una marea de los pesados secuaces de Ganorka, que irrumpían desde todos los ángulos. Armadura táctica. Equipo de supresión contundente. Movimientos de precisión perfeccionados con una coordinación de nivel profesional. Ahí viene el enjambre, murmuró Rumi, lamiéndose la sangre del labio partido. Se puso en cuclillas, con los músculos tensos, y sus ojos recorrieron el lugar de izquierda a derecha. Mantenemos la posición, dijo Izuku, flexionando los dedos mientras las cadenas de égida se colocaban en formación alrededor de ambos brazos. La primera oleada golpeó como un martillo. 3 ataques laterales llegaron desde el frente, uno balanceándose bajo, los otros abriéndose en abanico para acorralarlos. Izuku se adelantó, interceptando el golpe central. Unas cadenas envolvieron la muñeca del atacante, lanzándolo hacia adelante con una llave de hombro. Rumi se deslizó por la abertura que había creado y giró, propinando una doble patada a los 2 enemigos que lo flanqueaban, enviándolos a estrellarse contra los escombros. Se acercaban más. No se detuvieron. Rumi saltó hacia arriba, y un arco lunar giratorio atravesó a un atacante en la azotea. Izuku interceptó a otro que se acercaba con un puñetazo concentrado en el pecho. No lo suficiente como para herirlo, pero sí para derribarlo. Las 2 en punto. Ladró Rumi. Entendido, cambio. Ella se agachó. Él saltó por encima de ella, impulsándose con una patada en su espalda en plena carrera para enfrentarse de frente a la carga que se aproximaba, girando con una ráfaga de cadenas que envolvió a 3 atacantes en un instante, arrastrándolos al suelo. Sus movimientos no solo eran efectivos, sino también hermosos. Como una coreografía en un campo de batalla. Rumi era el caos. Rápido, impredecible, poderoso. Izuku era el control. Fluido, firme, preciso. Juntos, eran devastadores. Al otro lado del campo de batalla, Ganorka se levantó lentamente, agitando el pecho. Había aprovechado el momento mientras el enjambre los distraía para recuperarse, reajustar su postura y respirar para aliviar el esfuerzo. Pero al alzar la vista y observar a los 2 estudiantes resistiendo el ataque de casi 2 docenas de oponentes, su expresión cambió. Del cálculo táctico a la admiración silenciosa y genuina. Lucharon contra Olmig, pensó. Y lo contuvieron. No es de extrañar. Aún así, no había terminado. Se lanzó hacia adelante. No para recuperar el control, sino para ayudar. 2 de sus propios secuaces fueron arrollados por una patada de cadena redirigida de Izuku, y Ganorka se movió rápidamente, atrapando a ambos hombres, protegiéndolos de la dura caída y retrocediendo hacia la cobertura. Su voz resonó, profunda y firme. Rodéenlos. Pongan a prueba su distancia. No entren de uno en uno. Pero en el fondo, ¿qué piensa? No va a importar, no si siguen peleando así.
Entonces, una llamarada. Un aullido de viento. Una explosión controlada de furia. El cielo se rasgó cuando Katsuki aterrizó bruscamente en el extremo opuesto del campo, con explosiones crepitando a sus pies y la mirada fija al frente. A su derecha, Shoto emergió de un tejado destrozado. Su lado derecho resplandecía con llamas abrasadoras, mientras que el izquierdo brillaba con hielo irregular. Y desde arriba, un torbellino de viento comprimido se abalanzó en espiral, depositando a Inasa como una bala de cañón en medio de la refriega. Oye, oye. Rugió Inasa. Parece que llegamos tarde a la fiesta. Justo a tiempo, dijo Izuku por el comunicador, sin detenerse en ningún momento mientras atrapaba a otro atacante con una zancadilla. Rumi sonrió, con los ojos brillando de alegría salvaje. Vamos a arrasar, muchachos. El campo de batalla cobró vida, un torbellino de caos y furia controlada. Más secuaces llegaban de todas partes, respondiendo desesperadamente al llamado de la banda orca. Avanzaban como una ola gigante de armadura, disciplina y determinación, pero esto ya no era un ejercicio de entrenamiento. Era un choque de héroes. Izuku y Rumi luchaban codo, con cadenas que se rompían y patadas que relucían. Pero ahora, ya no estaban solos. Katsuki se lanzó hacia adelante con ráfagas precisas y contundentes, impulsándose con fluidez a través de la multitud gracias a sus guanteletes y botas. Giró bruscamente, culminando en una explosión controlada con el pie, una detonación devastadora y precisa que dispersó a 3 compañeros como si fueran bolos. Dio una voltereta hacia atrás, elevándose por los aires y desatando una espiral de pequeñas explosiones concentradas desde las palmas de sus manos y sus botas. Cada detonación impactaba con precisión, derribando a sus oponentes y aturdiéndolos sin causarles daños permanentes. Su nueva movilidad era quirúrgica. Su puntería, letal. Sigan viniendo, idiotas. Gruñó Katsuki con una sonrisa salvaje, aterrizando con gracia en medio del caos. Hay muchos más. ¿De dónde vino eso? Cerca de allí, Inasa se movía como un huracán en potencia. El viento lo envolvía en espirales cerradas y violentas, desviando golpes y levantando por los aires a grupos de secuaces. Sin embargo, se movía con cautela, con atención, procurando no interferir con los abrasadores ataques de cierto estudiante. Pasó velozmente junto a Shoto, una ráfaga de aire protegiéndolo de las llamas abrasadoras de Todoroki. Sus miradas se cruzaron brevemente, y aunque la expresión de Inasa reflejaba concentración, ahora había respeto en su mirada. Un silencioso reconocimiento del trabajo en equipo necesario. Flanco izquierdo despejado. Rugió Inasa, mientras su viento derribaba a otra oleada de secuaces. Shoto asintió con firmeza y dio un paso al frente para enfrentarse a la horda que se aproximaba. Todos fuera. Gritó, con voz firme pero resonante. Lo estoy usando ahora. Sus compañeros reaccionaron al instante, retrocediendo con rapidez y eficacia. Ganorka lo vio, entrecerrando los ojos con fuerza. Apártense. Gritó el héroe a sus hombres. Está lanzando algo enorme. Shoto respiró hondo, buscando la calma en medio de la tormenta. El hielo se extendió por su costado izquierdo, solidificándose como una armadura brillante. El fuego rugió a su derecha, ardiendo con furia. Brillante, intenso, un infierno apenas contenido. Cerró los ojos un instante, un breve momento de absoluta serenidad. Luego los abrió de golpe. Equinoccio. El fuego y el hielo estallaron juntos, entrelazándose en una deslumbrante espiral de elementos opuestos. Las llamas lamían con avidez la escarcha, el hielo humeaba violentamente contra el calor. Ambas fuerzas se fusionaron, desplegándose en una fascinante tempestad azul y escarlata, que se precipitaba hacia Ganorka y sus secuaces. Los ojos de Ganorka se abrieron de par en par, pero el veterano no se dejó sorprender. Inhaló profundamente, expandiendo su pecho, y desató su devastadora explosión sónica. La única arma que poseía que no se veía afectada por el peso opresivo de su armadura de compresión. La onda sónica chocó de frente con Equinox. Por un instante, todo el campo de batalla pareció detenerse. El devastador choque de poder suspendió todo movimiento, toda respiración, todo sonido. Entonces el aire estalló en una violenta ráfaga de vapor, cuyas ondas expansivas se propagaron hacia afuera. El polvo se elevó en nubes, nublando la vista y los sentidos por igual. Mientras el polvo se disipaba lentamente, como un telón que se alza para el acto final, 2 bandos quedaron enfrentados. Ganorka se mantenía erguido, flanqueado por sus compañeros restantes, con la armadura maltrecha y agrietada, y el vapor aún saliendo de su equipo comprimido. Respiraba con dificultad, pero su postura permanecía orgullosa y resuelta. Frente a ellos se encontraba Izuku, orgulloso e inquebrantable, flanqueado por sus compañeros de clase. Una fila de jóvenes héroes, cada uno de ellos firme, con el desafío brillando en sus ojos. Izuku dio un pequeño paso adelante, mientras cadenas de energía negra ondulaban lentamente alrededor de sus brazos. Su mirada se encontró directamente con la de Ganorka. Imperturbable, autoritaria, serena. Cuando habló, su voz resonó entre las ruinas como el acero contra la piedra.
Sigan intentándolo. Pero no van a poder pasar de esta línea. El tono sereno de su voz tenía más peso que cualquier grito. En cada palabra irradiaba confianza, incuestionable y firme. A su alrededor, los demás se yergueron. Las palmas explosivas de Katsuki crepitaban levemente, el fuego y el hielo de Shoto seguían girando suavemente, el viento de Inasa removía con calma los escombros, y la mirada penetrante de Rumi permanecía fija al frente con orgullo primigenio. Juntos, ya no eran estudiantes. Estaban en primera línea. Eran héroes. Y en ese momento, incluso Ganorka lo comprendió plenamente. No iban a ninguna parte. El aire estalló de movimiento una vez más. Los dos bandos se enfrentaron en toda su crudeza. Héroes contra héroes, la horda contra la muralla. Estallaron explosiones, el fuego se retorció, el hielo se hizo añicos, el viento aulló, las cadenas se rompieron, las patadas golpearon. Y en el centro de todo, la nueva generación se mantuvo firme. Katsuki irrumpió en la refriega, con botas y palmas que vibraban en detonaciones sincronizadas. Cada movimiento era preciso y económico. Golpes potenciados por explosiones, pies que impactaban en el aire contra sus compañeros blindados antes de alejarse con una ráfaga perfectamente controlada. Uno lo atacó por la espalda. Giró, le agarró la muñeca y lo estrelló contra el pavimento con una explosión de palma. Shoto se mantuvo como un muro de dualidad. Hielo bloqueando las vías de escape, fuego elevándose en pilares rítmicos, repeliendo a quienes intentaban flanquearlo. Ahora se movía con precisión, su antigua vacilación había desaparecido. Para cada movimiento de su compañero, él tenía una respuesta. Para cada fisura en la línea, la sellaba con fuego o hielo. Inasa mantenía el cielo inestable. Torbellinos de viento levantaban polvo para dificultar la visión, microráfagas controladas desviaban proyectiles y desequilibraban a los atacantes. Se elevaba, aterrizaba, redirigía la fuerza y sonreía a pesar de todo. Ya no era un acto impulsivo. Era preciso. Aprendido. Ganado. En esencia, Izuku y Rumi movían como dos tormentas gemelas. Las cadenas envolvían y destrozaban el suelo bajo los oponentes, una energía negra danzaba con cada movimiento mientras Izuku esquivaba los golpes de Rumi. Ella se agachaba, pateaba, saltaba, rebotaba en sus cadenas para lanzarse en el aire con arcos lunares y brutales caídas lunares. Habían luchado contra All Might. Podían luchar contra cualquiera. En otras partes de la ciudad. Yo corría a toda velocidad por las calles, sosteniendo con un brazo a un actor cojeando mientras con el otro apartaba los escombros que caían. Detrás de él, Tenya cargaba a otro civil herido sobre su espalda, priorizando la seguridad sobre la espectacularidad. Se movían ágilmente entre los edificios derrumbados y las torres de soporte, abriéndose paso entre el caos hacia la zona de evacuación. Últimos civiles en camino. Gritó yo por el intercomunicador, con la voz quebrada por el esfuerzo. Sujeten esa puerta. He confirmado que todas las zonas están despejadas. Gritó Tenya por su auricular. Todos los equipos están reportando luces verdes. Al entrar en la zona de preparación final, el equipo de Creati les hizo señas para que avanzaran. Tatami y algunos estudiantes de CIA se apresuraron a estabilizar a los actores. Y entonces, en toda la simulación, los altavoces cobraron vida con un estruendo ensordecedor. Todos los civiles han sido evacuados con éxito y se ha confirmado su paradero. Misión cumplida. En toda la ciudad, el ambiente cambió. Uno a uno, los ayudantes se detuvieron. Algunos soltaron sus porras, otros alzaron las manos enguantadas en señal de rendición, otros simplemente se quedaron paralizados, atónitos. Ganorka permanecía en una intersección maltrecha, aún frente a Rumi, quien jadeaba con dificultad, magullado y ensangrentado, pero aún con una sonrisa burlancia. No bajó la guardia de inmediato. Pero por dentro, se le cortó la respiración. Sus hombros se hundieron. Maldita sea la comisión. Si no me hubieran puesto toda esta chatarra encima, quizás les habría dado más pelea. O quizás no, estos chicos, probablemente habrían aguantado igual. Exhaló lentamente. Luego bajó la guardia. Rumi, con la frente perlada de sudor, se enderezó y crujió el cuello una vez. No está mal, grandulón, murmuró ella. Pensé que aguantarías hasta que alguno de nosotros rompiera algo. Ganorka asintió levemente. Casi lo hago. Y entonces, desde las calles maltrechas, las torres derruidas y los tejados fracturados, estallaron los vítores. Los actores aplaudieron. Los equipos de apoyo que observaban desde puntos de observación ocultos gritaron. Incluso algunos ayudantes se quitaron los cascos y aplaudieron abiertamente. Los estudiantes permanecían juntos entre el polvo y el vapor que se disipaba. Izuku se encontraba en el centro. No posó. No se jactó. Simplemente miró al frente, con los ojos serenos y los hombros rectos. Las cadenas de égida se curvaban suavemente a sus costados mientras observaba la fila de héroes profesionales. Esta generación no se rinde, dijo con voz baja pero firme. Así que más vale que la próxima vez vengan con algo más que números.
Los demás dieron un paso al frente junto a él. Katsuki con el fuego aún humeando en sus palmas, Shoto con vapor que salía de ambos brazos, Rumi agachado y preparado, los vientos de Inasa girando como un halo. Juntos, no parecían simples estudiantes. Parecían héroes. Bueno gente, ese fue el capítulo número 49 de este fanfic, espero que haya sido de su agrado. Si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.